Muy buenas a todos y a todas. De nuevo vamos con el tercer vídeo de esta unidad, que sería consistiría en explicar qué es un radical y cómo se realizan operaciones con radicales. Bien, entonces, primero vamos a definir lo que es un radical. Sí, un radical es una expresión, bueno, este sería el punto 3 del tema. El punto 3 no, perdón, sería el punto 5 del tema, radicales. Entonces, un radical es una expresión de este estilo, raíz enésima de A, lo leemos así, que representa un número B que cumple que la enésima potencia de B es A. ¿Qué significa esto? Pues que la raíz enésima de A me va a dar B si se verifica que B elevado a N me da A. ¿Vale? Son cosas que conocéis ya de cursos anteriores. Vamos a poner algún ejemplo. Por ejemplo, si yo quiero calcular la raíz cuadrada de 25, es 5. ¿Por qué? Porque 5 elevado al cuadrado es igual a 25. Sabéis que cuando no hay número en el índice es que hay un 2, ¿no? Es una raíz cuadrada. La raíz cúbica de 64 es 4. ¿Por qué? Porque 4 elevado al cubo es 64. O la raíz cuarta de 81 es 3, porque 3 elevado a 4 es igual a 81. ¿Vale? Recordad que a este número de aquí le llamábamos índice y a este número de aquí le llamamos radicando. Bien, una vez que tenemos definido cómo es un radical y cómo se calcula, vamos a explicar un par de operaciones que podemos hacer con ellos, que eso van a ser necesarias para después sumar, restar, multiplicar o dividir raíces, ¿vale? Entonces, dentro del punto 5 en el que estamos, el primer subpunto que voy a hablar aquí sería extraer factores de un radical. Bien, para eso lo vamos a hacer con un ejemplo. Vamos a suponer que tengo la raíz cúbica, la raíz cúbica de 432. ¿Cómo puedo hacer yo para extraer factores de este radical? Entonces, lo primero que tengo que hacer es descomponer ese número. Entonces, tengo que coger el 432, lo factorizo, divido entre 2 y son 216, divido entre 2 y es 108, divido entre 2 y es 54, que dividido entre 2 es 27, entre 3 es 9, 3, 3, 3, 1. Es decir, me quedaría raíz cúbica de 2 elevado a 4 por 3 elevado al cubo. Bien, pues para ver cómo extraigo radicales de una raíz, cómo extraigo factores de una raíz, lo único que tengo que hacer es, por ejemplo, para el 2, cojo el exponente del 2 en este caso, el exponente lo voy a dividir entre el índice de la raíz. Lo que me dé el resultado me dice el número que sale, el número de factores que salen.
y lo que me dé el resto es el número de factores que se quedan dentro. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, en este caso, el 4, porque es la potencia del 2, lo divido entre 3, me queda 1 y de resto 1, es decir, va a salir un 2 para afuera y se queda un 2 dentro. Bueno, pues saco un 2 para afuera y dentro de la raíz dejo un 2. Con el 3, si yo divido 3 entre 3, me queda 1 y de resto 0, con lo cual sale un 3 para afuera y dentro no queda ninguno. Es decir, en este caso, ese radical, perdón que no puse el cubo en todas las raíces. Ese radical quedaría de esa forma, 6 raíz cúbica de 2. Esto se utiliza sobre todo para sumar o restar raíces, ¿vale? Después veréis que para sumar o restar radicales obligatoriamente tiene que tener el mismo radical exactamente igual, con el mismo índice y el mismo radicando. Entonces, a veces podemos tener radicales con el mismo índice y el mismo radicando y directamente los sumamos o los restamos, pero cuando tienen distinto índice o distinto radicando, tenemos que hacer operaciones de este estilo y la siguiente que vamos a hacer para igualar índices y ver si tienen el mismo radicando y si se pueden sumar o no. ¿Vale? Después haremos algún ejemplo. Antes de hacer ejemplos de sumas y de restas, vamos con el apartado B, que sería pasar a índice común. Es decir, ahora aquí tenemos esta situación. Vamos a hacerlo también con un ejemplo. Imaginémonos que yo tengo una raíz cúbica de 4 y una raíz cuarta de 5. Tenemos dos raíces distintas, ¿sí? En donde aquí el índice es 3 y aquí el índice es 4. ¿Y qué nos interesa? Pues que tengan el mismo índice las dos, ¿vale? Que el 3 y el 4 se conviertan en el mismo. Para entender bien cómo se hace el procedimiento, vamos a recordar cómo se pasa, digamos, de radical a potencia, ¿vale? Entonces, lo primero que nos interesa siempre son los números que haya dentro del radical, descomponerlos también. En este caso es muy sencillo, porque el 4 es 2 al cuadrado, con lo cual sería raíz cúbica de 2 al cuadrado, y el 5 pues es 5, con lo cual es raíz cuarta de 5. Bien, si yo paso estos dos radicales a potencia, recordad que para pasar un radical a potencia, si el radical es a elevado a m y con el índice n, esto es igual a elevado a m partido por n, es decir, es a elevado al exponente de a dividido entre el índice, ¿vale? Aplicando este criterio, esto se puede escribir como 2 elevado a 2 tercios y 5 elevado a 1 cuarto. Bien, fijaros que el índice, ¿sí?, son los denominadores de estas dos fracciones. Con lo cual, si yo quiero convertir a índice común, lo que tengo que conseguir es que esta fracción y esta fracción tengan el mismo denominador. ¿Cómo hacíamos esto? Calculábamos el mínimo común múltiplo de 3 y 4, que en este caso es 12, y poníamos el 12 debajo. El 12 lo dividíamos entre el 3 y lo multiplicamos por el 2, ¿no? 12 entre 3, 4, por 2, 8. 12 entre 4, 3, por 1, 3. Si ahora lo devolvemos a potencia, a potencia radical, nos quedaría raíz 12ª de 2 elevado a 8 y raíz 12ª de 5 elevado al cubo. Bien, todo este procedimiento que acabamos de hacer de pasar a fracción y todo eso no es necesario, ¿vale? En la práctica, y es para que entendáis de dónde sale, en la práctica lo que se hace es, se calcula el mínimo común múltiplo, ese mínimo común múltiplo se coloca en los dos índices y después se dividen, disculpad que estoy borrando, y después se dividen ese mínimo común múltiplo entre este índice de aquí y lo que me dé se multiplica por el exponente de aquí. Vamos a hacer otro ejemplo de esto para que veáis ya aplicando directamente cómo sería. Vamos a suponer que ahora tengo raíz cuarta
de 8, por ejemplo, y raíz sexta, vamos a poner, de 4. Bien, voy, como os dije antes, a convertir en potencias, voy a factorizar los números de dentro, esto es 2 elevado al cubo y esto es raíz sexta de 2 al cuadrado. Mínimo común múltiplo de 4 y 6 es 12, con lo cual lo que hago es pongo un par de raíces con el 11 en el índice y este índice lo divido entre 4 y lo que me dé lo multiplico por ese 3. Es decir, sería 12 entre 4, 12 entre 4, 12 entre 4 a 3 por 3, 9, es decir, 2 elevado a 9, y 12 entre 6 a 2 por 2, 4, es decir, 2 elevado a 4. Y ahí quedarían reducidos a índice común. ¿Vale? Entonces, una vez que sabemos reducir a índice común y una vez que sabemos extraer factores de un radical, es cuando podemos explicar las operaciones. ¿Vale? Entonces, vamos con el punto 6 del tema, que sería operaciones con radicales. Y vamos a empezar por la suma y la resta. La suma y la resta lo vamos a hacer con un par de ejemplos, ¿vale? El primer ejemplo que voy a hacer aquí, vamos a escribir ejemplos, y el primero que voy a hacer sería 3 raíz de 5 menos 7 raíz de 5 más raíz de 5. Bien, fijaros que aquí tenemos sumas y restas de radicales en donde el radical es exactamente el mismo, es decir, mismo radicando y mismo índice. Cuando se da esa situación, pues lo que hacemos es directamente sumar y restar. ¿Pero qué sumamos o restamos? Los coeficientes. Esto es como si tuviera algo así, 3x menos 7x más x, ¿vale? ¿Qué hacíamos con las ecuaciones? Sumábamos el 3, le restábamos el 7 y le sumábamos 1, ¿verdad? Y esto me daba 3 menos 7 menos 4 más 1 menos 3x. Pues esto es lo mismo. Lo que pasa que en vez de poner x se pone la raíz de 5. Es la misma idea, ¿vale? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué sucede si tenemos algo así? Raíz de 18 más raíz de 2 menos raíz de 8. Pues lo que tenemos que hacer es precisamente extraer factores del radical para ver si obtenemos radicales iguales. Entonces recordad que el 18 se descomponía y esto es 2 por 3 elevado al cuadrado más raíz de 2 menos raíz de 2 elevado al cubo. Entonces, para sacar aquí el 2 no puede salir ninguno, porque una cosa que no comenté antes, que comento ahora, para que puedan sacarse factores de una raíz, el exponente del factor tiene que ser mayor o igual que el índice, ¿vale? Si no es mayor o igual que el índice, entonces no puede salir. ¿Por qué? Pues es tan sencillo. Si yo dividiese el exponente, que es 1, porque no aparece nada, entre 2, que es el índice, aquí me va a dar 0, es decir, no sale ninguno y me sigue quedando ese 1, ¿vale? Esa es la explicación de por qué no salen. El 2, si lo divido entre 2, sale 1 y se quedan 0. Es decir, aquí voy a sacar un 3 y lo que se queda es el 2 que no sale para afuera. En el raíz de 2 no puedo hacer nada. Y aquí, si divido 3 entre 2, sale 1 y se queda 1. Es decir, va a salir un 2 y se queda dentro un 2. Fijaros lo que conseguimos. Tener el mismo radical, ¿vale? Si tengo el mismo radical, lo único que tengo que hacer entonces es sumar o restar los coeficientes, que sería 3 más 1, 4, más 2, 6. Pues 6 raíz de 2. Y ese sería el resultado, ¿vale? Para multiplicar, radicales tienen que tener el mismo índice.
Si no tienen el mismo índice, hacemos la reducción a índice común. Y una vez que tienen el mismo índice, para multiplicar radicales, lo único que tenemos que hacer es multiplicar los números de dentro. Es decir, si tengo raíz cuadrada o raíz cúbica de 2 por raíz cúbica de 3, pues esto me daría raíz cúbica de 6. ¿Vale? Y si tengo, por ejemplo, raíz cuadrada de 2 por raíz cúbica de 3, reduzco a índice común, que sería el mínimo común múltiplo, en este caso 6. 6 entre 2 es 3, sería 2 elevado al cubo. Y 6 entre 3 es 2, 3 elevado al cuadrado. Una vez que tengo el mismo índice, pues sería ya simplemente multiplicar. Esto es 8, esto es 9 y 8 por 9 es 72. Y ahí quedarían multiplicados, ¿vale? Para dividir radicales es exactamente la misma idea. Tenemos que tener el mismo índice, ¿sí? Y si tienen el mismo índice, pues lo que hacemos es dividir los radicandos. Vamos a poner algún ejemplo igual que antes, pero la idea es la misma. Si yo quiero, si tengo, por ejemplo, raíz cúbica de 9 dividido entre la raíz cúbica de 3, pues esto sería poner la misma raíz y dividir 9 entre 3, que es 3. Si tuvieran distinto índice, pues haríamos exactamente igual que aquí. Igualamos al índice y después dividimos, ¿vale? No tiene mucha historia. Después de la división, bueno, disculpad, pero esto se me mueve. Después de la división aparece la potencia de un radical. Que nos dice que si yo tengo una raíz, un radical raíz enésima de a y lo elevo a m, lo que tengo que elevar a m es el número que hay dentro, es decir, sería raíz enésima de a elevado a m. Multiplico este m por el exponente, esa es la idea, ¿vale? Vamos a ver con algún ejemplo. Por ejemplo, raíz cúbica de 2 y esto elevado a 4. Bueno, pues multiplicaría el exponente por 4 y sería raíz cúbica de 2 elevado a 4. Si por ejemplo el exponente tiene algún número distinto de 1, por ejemplo que sea aquí al cubo y yo lo elevo a 3 también, pues me quedaría raíz cuarta de 3 por 3, 2 elevado a 9. Y eso es lo que me quedaría. Aquí podríamos, por ejemplo, extraer factores si quisiéramos, ¿vale? Y por último, cuando tenemos raíz de un radical, es decir, cuando tenemos radicales encadenados. Cuando tenemos, por ejemplo, bueno, esto hoy se me mueve, tenéis que disculpar. Cuando tenemos, por ejemplo, la raíz mésima de la raíz enésima de a, lo que hacemos es multiplicar esos índices, m por n de a, ¿vale? Por ejemplo, voy a borrar esto. Si tengo la raíz cúbica de la raíz quinta de 5, esto es la raíz 15 de 5, ¿vale? Simplemente multiplicar y ya estaría. Bueno, pues con esto quedaría, digamos, acabado el tema. Haremos también un breve vídeo explicando cómo se racionaliza radicales, pero lo dejamos para otro vídeo, ¿vale? Para que tampoco sean muy largos. Venga, un saludo.